Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ciclos Podcast. Mi nombre es Valerie Gómez y el tema de hoy es cómo lidiar con la muerte. Me acompaña mi compañero Diego Hidalgo y la invitada para el episodio de hoy es la doctora Wendy Rivera, que nos va a hablar un poco mejor sobre este tema desde el ámbito profesional. Entonces, más bien si quiere como hablar un poquito de usted, de a qué se dedica y su profesión. Gracias. Bueno, un placer compartir con ustedes este ratito. A mí me encantan los conversatorios y me parece que este es un tema interesantísimo, así que yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Yo soy Wendy, soy psicóloga clínica, soy neuropsicóloga. Es- Me desempeño también en el área de la docencia universitaria. Soy mamá, soy hermana, soy hija. Generalmente estoy estudiando mucho, me gusta mucho estudiar, así que en este momento estoy haciendo también un doctorado en psicología clínica y estoy también haciendo un posgrado en neuropsicología, así que siempre ando como en ese patín. Ujú. Bueno, yo creo que nosotros queremos como tocar este tema porque además es como muy cercano para todos, ¿verdad? Y en algún momento a todos se nos ha muerto algún ser querido o hemos visto de cerca, no sé, la muerte. Y además puede ser un proceso complicado, ¿verdad? Que nos puede como afectar emocional, física y psicológicamente. Entonces, queríamos como hablar un poco del proceso de duelo, ¿verdad? De que para todos es distinto el tiempo de recuperación, de algunos nos puede tomar meses, otros hasta años, ¿verdad? Y algunas personas incluso el duelo puede hacerlos sentirse incapaces de llevar su cotidianidad de forma normal, ¿verdad? Entonces, más o menos empezar hablando como, ¿cómo puedo yo continuar con mi vida después como de, en duelo, después de la muerte de un ser querido? Bueno, es que yo creo que este continuar con la vida va a depender de cómo yo enfrente esos procesos de duelo y eso está muy sujeto a la cultura y está muy sujeto a las creencias de cada una de las personas. Eso quiere decir que si yo pienso que la muerte no solamente es definitiva, sino que es algo muy malo, y que además una vez que yo tengo una pérdida debería estar muy triste y debería rasgarme las vestiduras y debería llorar por mucho tiempo, pues probablemente lo voy a enfrentar de esa manera. Contrario, si yo creo que la muerte es algo inevitable, pero que además es parte de lo que nos va a pasar a todos los seres humanos y que además tenemos que vivir, pero que después de la muerte hay algo más. Y no me refiero a la vida eterna, ¿verdad? Más allá de las creencias de cada uno, sino más bien que en mi vida hay algo más, pues probablemente la voy a enfrentar de una manera más positiva, de una manera más proactiva. Pero sí esto está muy sujeto a las creencias de cada individuo con respecto a toda esta situación. Ujú. Y digamos, ¿cuáles son como algunos síntomas emocionales y fisiológicos que se presentan a la hora del duelo? Em, bueno, es importante entender que el duelo es una respuesta psicológica natural cuando tenemos una pérdida, pero que nosotros tenemos pérdidas siempre en la vida. O sea, nosotros no solo tenemos pérdidas cuando alguien fallece, sino que tenemos pérdidas desde el día uno, cuando nacemos. Perdemos el ombligo a los pocos días de nacidos, perdemos un juguete preferido, perdemos Ujú. un amigo en el preescolar que se cambió de escuela. Y así por la vida vamos teniendo pérdidas. Sin embargo, nos han enseñado que las pérdidas es algo que hay que sufrir porque es algo muy malo. No, es más, muy rara vez encontramos a alguien educando sobre las pérdidas como una situación de la vida cotidiana que tenemos que enfrentar permanentemente y que de esa permanencia, de eso que es inevitable, deberíamos aprender a desarrollar una serie de habilidades que nos permitan enfrentarnos a las pérdidas. Y bueno, cuando hablamos a la muerte y al duelo que se enfrenta, hay situaciones a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel físico que no podemos evitar. Ujú. Eh, en psicología solemos hablar de la relación que existe entre pensamiento, emoción y conducta, entendiendo conducta no solamente como esa respuesta motora que yo doy, sino también esa respuesta fisiológica que se da. Entonces,
Todo empieza con el pensamiento. ¿Qué estoy pensando yo cuando perdí a alguien? ¿Se acabó mi vida? Ujú. ¿Ya no hay nada más que hacer? Bueno, esto era algo que tenía que pasar, pero la vida sigue. Y a partir de eso se van generando emociones, ¿verdad? Entonces yo me siento muy triste, me siento desesperanzado y eso es normal. Siento que en este momento no tengo salida, que duele mucho y probablemente esto se sale de mi control. Y a la vez empiezan a generarse una serie de situaciones fisiológicas, tales como me cuesta dormir, ya no tengo tanta hambre, ¿verdad? Esos trastornos del sueño y esos trastornos de la alimentación podrían llevarme también a sentirme totalmente desolada, incluso con gastritis, con colitis, con cefaleas, ¿verdad? Y a la vez podría tener una serie de comportamientos que son esas reacciones conductuales también que me afectan mucho. Yo podría aislarme, podría andar más irritable, podría llorar todo el tiempo. Dentro de lo conductual y dentro de lo fisiológico también podríamos hablar de una serie de respuestas cognitivas. Me cuesta más concentrarme, ¿verdad? Ya no presto Ujú. atención, proceso la información más lento. Entonces, todo esto es parte de lo que uno espera cuando hay una alteración psicológica importante a nivel emocional, que en este caso se podría relacionar con el duelo, ¿verdad? Pero siempre que nosotros nos vemos emocionalmente afectados, pues vamos a afectarnos de manera integral. Ujú. Y eso, digamos, sí, es común que le pase a cualquier persona en una de estas situaciones. Y como ya dijimos, cada persona lidia con el duelo de forma diferente, ¿verdad? Pero ¿cuáles son como algunas recomendaciones o herramientas de las que uno se puede armar, ya sea uno mismo o alguien cercano que esté pasando por eso, para poder, digamos, afrontar esto y superar el duelo de mejor manera? Sí, bueno, yo creo, Diego, que lo importante es entender que cuando estamos enfrentando un duelo vamos a pasar por etapas, ¿verdad? La primera etapa es un aturdimiento, ¿verdad? Cuando a mí me dicen que un ser querido falleció, probablemente yo lo que sienta es como pegar de frente contra una pared. Eh, no lo creo, no lo quiero aceptar, Ujú. ¿verdad? Ujú. Es lo que llamamos negación Negación. generalmente, ¿verdad? Ujú. Posteriormente viene ese despertar, esto sí está pasando y me duele mucho y siento un profundo dolor con el que yo no sé lidiar. Eh, y después viene toda una etapa donde yo no solo me enfrento a ese dolor, sino tengo que empezar a reorganizarme, a aceptar, ¿verdad? Y en esa aceptación es probablemente donde uno se puede hacer valer de una serie de herramientas. Entre estos, darse tiempo y darse permiso. Eso es muy Ujú. importante. ¿Qué es darse tiempo? Es darse tiempo a vivir el duelo en el lapso que yo necesite. Ujú. Podrían ser 6 meses, podría ser un año, podrían ser 2 años, y darme permiso de expresar todo lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Rabia, dolor, impotencia. Hablar con otra gente son herramientas necesarias, ¿verdad? Antes se nos decía que no hable de eso, Ujú. ¿verdad? Mejor piense en otra cosa, pero eso no es lo recomendable. Hay que hablar de lo que yo estoy sintiendo, hay que expresar el enojo, hay que sacarlo de alguna manera. Claro. Eh, las estrategias de afrontamiento más apropiadas cuando hablamos de duelo están relacionadas a sacar, no a quedarse Ujú. con eso adentro, ¿verdad? A vivirlo. Entonces, si vivirlo implica llorar, implica gritar, implica enojarme, pues hay que Sí, hacerlo, sacar todo hay eso. que sacar. Pero yo también puedo utilizar otro tipo de herramientas, tales como las conocidas, hacer ejercicio, pintar, salir de la casa y hacer actividades agradables. Escribir, por ejemplo, son alternativas, porque el escribir, por ejemplo, escribirle cartas a la persona que ya Claro. falleció, ¿verdad? Eso puede ser. Ujú. Los rituales, sabemos que los rituales, los seres humanos somos de rituales, somos simbólicos. Ujú. Entonces, nos permite hacer una vivencia diferente de todo aquello que estamos llevando adentro también, ¿verdad? ¿Un ritual como de qué tipo? Bueno, eh, hace algún tiempo conocí a una familia que perdió a su bebé. O sea, el bebé nació antes de tiempo, duró 2 días y falleció. Ay, qué duro. Uf. Sí, súper duro.
Eh, hicieron un ritual lindísimo. Ellos se fueron a un lugar lleno de naturaleza, donde había un lago. Entonces ellos pusieron las cenizas en el lago y las dejaron ir con flores. Pero después de eso tenían globos, ¿verdad? Y a los diferentes globos de cada persona les hacían notas Ujú. con todo aquello que sentían, desde la impotencia, la rabia, hasta mensajes mucho más esperanzadores, y los dejaban ir, ¿verdad? Ese Qué simbolismo bonito. asociado a la despedida Ujú. puede ayudar a las personas a lidiar con el dolor, ¿verdad? Que en ese momento están sintiendo. Un ritual como de cierre, entonces, digamos, para Claro, un poder dejar ritual ir. de cierre, exactamente. Bueno, y lo hacemos, ¿verdad? Ujú. Las famosas velas Ujú. están asociados a poder vivenciar, porque cuando yo tengo ese choque de que una persona murió, ¿verdad? Y no es tan fácil aceptar que esa persona ya no está, la despedida como tal me permite a mí ir haciendo conciencia, porque yo creo que lo que se necesita es hacer consciente lo que me está pasando y lo que yo estoy viviendo. Ujú. Yo, perdón que la interrumpa, pero yo leía como un poco también que los seres humanos, digamos, era como más un choque del hecho, porque uno tal vez puede pasar mucho tiempo sin ver a una persona que uno tal vez eventualmente sabe que la va a volver a ver. Ujú, Entonces, como que el ser humano se aferraba, eh, digamos, como a ese sentimiento, y lo que más le chocaba era saber que no iba a volver a ver físicamente a una persona, sin tal vez enfocarse en el hecho de que tal vez, aunque esa persona no esté físicamente, yo la sienta, ¿verdad? O tal vez pueda hablar con ella cuando me sienta solo o Ajá. sola. Entonces, más bien era que tal vez ese choque de no poder verlos físicamente, ¿verdad? Y que también ayudaba como mucho, este, como hablar sobre eso, y también cuidarse y ser un poco autocompasivos, digamos, de permitirme sentir el duelo, ¿verdad? Porque muchas veces es como: "Uy, no, es que no sé, ya llevo demasiados meses, ¿verdad? Llorando por esta persona y no, o ya, bueno, ya pasó una semana, tengo que seguir con mi vida". Pero también siento que es importante como darse ese espacio y, permitirnos como sentir, ¿verdad? Y cuidarnos a nosotros mismos de también, tratar eso, como de lo que estamos hablando, de tener como herramientas y no solo quedarme, ahí, ¿verdad? Sino tratar como de afrontar ese duelo de diferentes maneras, no sé, como saliendo o tratar de hacer rituales, y tal vez uno se pueda sentir como un poco más conectado con esa persona que se fue. claro, yo creo que es identificar qué es lo que yo necesito en ese momento, Ujú. ¿verdad? Puede ser, hay gente que necesita hablar, ¿verdad? Y el hablar con otras personas cuantas veces lo requiera. Vos decías algo importante, es que si yo me pregunto, bueno, es que ya llevaré mucho tiempo, es que estoy aburriendo a la gente en el trabajo porque Ujú. constantemente estoy hablando, no sé, de ese hijo, de esa abuela que falleció. Bueno, pero eso es lo que yo necesito, identificar cuáles son las personas que me pueden escuchar y con las que yo me puedo acercar, ¿verdad? Ujú. Emocionalmente para hablar de esto que me duele tanto. Escribir es una de las estrategias que a mí más me gusta, porque Ujú. escribir permite sacar. Yo suelo recomendar Ujú. hacerle cartas a la persona fallecida, y a veces yo les digo, escriba desde que la conoció, desde que usted se acuerda, hable un poco a través de la escritura sobre experiencias bonitas que vivieron. También puedes decirle que estás enojado porque se fue. Qué ¿Cuánto grueso, te sí. hace falta? ¿Qué te gustaría haber hecho? ¿Cuánto lo recordás cada día? También hace algún tiempo acompañé a una persona, a una señora, interesantemente era la mamá de uno de mis estudiantes en la universidad. Y yo recordaba que él hablaba mucho de su mamá, Ujú. eran él y ella, nada más. Cuando me doy cuenta que este muchacho había fallecido, entonces me pareció importante contactar a la señora para darle el apoyo. Y de hecho lo necesitaba mucho. Una de las cosas que esta mujer hacía y que a mí me parecía valiosísimo es que ella tenía una foto de él y cuando llegaba a la casa lo saludaba. Mm. ¿Verdad? Era lo que ella necesitaba en ese momento. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Hoy me pasó esto. En momentos como te extraño.
Y eso lo llevó por lo menos, yo creo que unos 8 meses, 10 meses. Y en algún momento ella me dijo, ya no necesito la foto, ya está aquí, Ujú. Ujú. queda aquí. Y ya me liberé. Pero durante un tiempo, y mucha gente la criticaba por eso, ¿verdad? Le decía que estaba loca, no tocaba el dormitorio, no lo tocó por mucho tiempo. Ahí dejó la ropa, los zapatos, sus libros. Y ya va a llegar el momento donde la persona misma puede deshacerse de todas esas cuestiones que son tangibles para quedarse con aquello, ¿verdad? Que podríamos denominar recuerdo y con ese afecto diferente, ¿verdad? Ya no está en presencia, pero queda aquí y quedan todas esas situaciones o todas esas experiencias que vivimos juntos. Pero ese tiempo va a ser particular, ¿verdad? Ujú. Y esa sensibilidad de las otras personas y esa empatía de las otras personas con respecto a ese dolor que tiene un ser humano va a ser muy importante para que esa persona pueda superar esa etapa. Sí, claro, porque qué duro. Sí, si uno siente que ya lleva demasiado tiempo, pero uno todavía siente las cosas muy, si todavía está muy en carne viva, digamos, y Exacto, está muy presente el Ujú. dolor, me imagino que es súper importante uno no tratar de presionarse a sí mismo y exacto, de tratar de salir de eso prematuramente, digamos. Como usted dice, lo más ujú, importante es siempre dejar sentir las cosas, aferrarse, bueno, tal vez no aferrarse, pero sí mantener ese contacto con las cosas físicas que todavía lo puedan mantener como cercano, ujú. pero ya eventualmente cuando uno lo sienta poder dejar ir, me imagino. Exactamente, ¿verdad? Ahora, seguramente ustedes han escuchado hablar de un término muy utilizado que es el duelo patológico, ¿verdad? ¿Cuándo sabemos que el duelo se volvió patológico, o Ujú. sea, se volvió enfermizo? Ujú. Bueno, cuando no me permite continuar con mi vida después de un tiempo prudencial. ¿Cuál es ese tiempo prudencial? Correcto, sí. Ya después de 2 años, cuando una persona después de 2 años no sigue con su vida, no tiene contacto con otros, no se realiza, no tiene vida, podríamos decirlo, pues entonces ya podríamos estar hablando de un duelo patológico que definitivamente hay que intervenir. Claro. En ese momento. Yo creo que, ajá, qué importante es eso que estás mencionando, Diego, porque están las ayudas, ¿verdad? Y esos apoyos pueden ser desde personas cercanas a mí, por ejemplo, familiares. A veces en una familia la gente toda está sufriendo, pero vive su duelo de forma individual. Ujú. Ujú. Yo suelo ejemplificarlo como si fueran islas. Sí, Entonces yo no te digo a vos que yo estoy sufriendo porque no quiero cargarte, Ujú. claro, ¿verdad? sí. Porque ya yo sé que todo el mundo está sufriendo y yo me lo aguanto. Pero es muy diferente sufrirlo de manera individual que sufrirlo en familia. Ujú. En familia podemos recordar juntos, podemos sacar fotos, podemos ver. Y la gente suele pensar que si se hace eso, es como echar sal a la A herida. la herida, Y claro. no, ¿verdad? Hay que hacerlo, es necesario. Hablemos, saquemos fotos, veamos videos. Ujú. Sí, rememorar y celebrarle en cierta Claro, forma la vida de esa persona. así es. Y también podríamos llorar un rato juntos, Ujú. Claro. Y ¿verdad? termina siendo catártico. Totalmente de acuerdo, Que sí, ¿verdad? eso es cierto. Está muy ligado con lo que usted decía al inicio, de cómo la cultura, digamos, sí, cómo cada cultura ve la muerte de forma diferente. Porque tal vez otra cultura, eso sería súper común, pero tal vez aquí nosotros, en la cultura latina costarricense, siempre tal vez tratamos como de mantenernos un poco las cosas como más calladas, no queremos Ujú. incomodar, preferimos dejar eso de lado y olvidarlo, en vez de darse apoyo más Claro, familiar, emocional. el no hablar, ¿verdad? Es parte de nuestra cultura. Es Ujú. como no hable de eso, no lo traiga a colación, porque es que hay que hablarlo, Ujú. ¿verdad? Entonces, te decía que, pues en ese momento uno va decidiendo si le basta con los seres queridos, con un buen amigo, Ujú. o si podría necesitar de un profesional Claro, que le Ujú. permita llevar ese duelo de una manera sana. ¿Por qué? Porque no nos educan para esto y de repente un profesional podría total. orientar en este proceso, ¿verdad? Sí. Y entonces, perdón, dice usted que después de 2 años sería lo recomendable, digamos, que ya se convierte en una terapia patológica, en un duelo En patológico, un duelo patológico, duelo patológico. sin ser tan tajante, ¿verdad? Como que Ujú. hoy Sí, cumpliste claro, 2 años y Ujú. entonces resulta que yo creo que hay una serie de variables que hay que ir observando, ¿verdad? Yo debería ir mejorando, claro. ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, yo debería ir mejorando. Yo podría tener esa capacidad de recordar sin que esto me haga tanto daño.
Yo puedo hablar de esta persona sin terminar llorando todo el Ujú. tiempo. Ujú. Ya mi vida la he venido recuperando, ya yo reorganicé mi vida, asumí otros roles, pero cuando yo estoy estancado, ¿verdad? En el mismo ser después de tanto tiempo, yo creo que sí hay que prestarle cuidado. Por ahí leí y me gusta mucho em, una metáfora que se utiliza entre la vida y la bicicleta. Entonces alguien decía que la vida es como andar en bicicleta, ¿verdad? Que a veces vas cuesta arriba y te cuesta mucho, a veces vas cuesta abajo y vas, ¿verdad? Volado. Volado, exactamente. A veces vas en camino plano, pero al fin y al cabo siempre estás avanzando. Esta persona decía que cuando alguien fallece, cuando perdemos a un ser querido, es como si nos quitaran esa bicicleta y quedamos estancados. Ujú. Y que en vez de darnos esa bicicleta con la que avanzamos, nos dan una bicicleta estática. Ujú. Entonces, Sí. ¿verdad? Y alguien diría, claro, y entonces estamos en una pura pérdida de energía todo el tiempo mientras estamos en duelo. Pues no, porque mientras estás en esa bicicleta estática, te estás entrenando, Ujú. te estás fortaleciendo. Eso debería ser un proceso de duelo. ¿Para qué? Para que cuando salgas de ese proceso, ahora sí vas a estar fortalecido y tenés mayor capacidad, mejor resistencia Ujú. para Claro, volver a a las usar la cuestas. bicicleta cuesta arriba. Vas a disfrutar más cuando vayas cuesta abajo, ¿verdad? Y vas a tener una mejor capacidad para cuando vas en plano, ¿verdad? Entonces, lo que estoy intentando decir es que ese proceso de duelo debería ser una etapa que nos permita fortalecernos e enriquecernos, que Ujú. nos permita aprender de todo lo que está sucediendo, de cómo yo siento, de cómo esto me está doliendo, de por qué siento de esta forma, para qué estoy pasando todo este proceso y que de alguna manera, cuando yo termine ese proceso, salga más fortalecido. Y doctora, ¿qué tan recomendable es, digamos, tal vez no esperar a ese lapso y sentir que tal vez estoy en ese estancamiento y empezar con ayuda psicológica lo más temprano posible? Sí, no, por supuesto. Tal vez me expliqué mal. Definitivamente, si después de 2 años estás ahí estancado, ¿verdad? Y sufriendo mucho, pues es hora de buscar una ayuda. Ujú. Pero perfectamente, perfectamente vos podés acompañarte, ¿verdad? De un profesional en psicología desde que estás en el proceso, ¿verdad? En las etapas iniciales del proceso. Y sería Ujú. muy rico. ¿Por qué? Porque si no tenés las herramientas a nivel emocional y a nivel cognitivo para llevar este proceso de duelo de una manera sana, lo que se denomina elaborar el duelo, pues un profesional te va a ir orientando, ¿verdad? Y desde etapas tempranas. Entonces esperaría que hagas un mejor duelo. Claro. Digamos, leímos un poco sobre la terapia de duelo, que me imagino que es de lo más, ¿cómo se llama? De las principales herramientas para lidiar con esto, pero no sé si hay algún otro, bueno, si nos puede explicar más o menos cómo funciona la terapia de duelo y además si hay alguna otra forma de terapia alternativa que se utilice. Sí, en realidad nada de esto es rígido, ¿verdad? Cuando hablamos de una terapia de duelo, hablamos de un proceso sistemático que te permite hacer esta elaboración con herramientas em, proactivas, con herramientas útiles para ir llevando este proceso. Entonces, esta terapia de duelo va a ir desde la vivencia, la vivencia subjetiva expresada, ¿verdad? Que es donde yo les decía, ok, vamos a hablar sobre la situación, vamos a llorar, vamos a vivir esto, hasta un momento donde yo pueda empezar a reorganizar mi vida, a reinventarme, ¿verdad? En este proceso terapéutico, eh, se trabaja en diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando hay una muerte en una familia, esta persona deja un vacío y no solo el vacío emocional, deja un vacío en términos de roles. Podría ser que falleció el papá, que era el proveedor. Entonces, en ese momento, la hija mayor que estaba estudiando en la universidad deja la universidad por un tiempo porque Tiene ahora que se tiene que trabajar. dedicar a trabajar porque resulta que hay hermanos adolescentes que están todavía estudiando, ¿verdad? Entonces hay una reorganización de roles. La persona que falleció era la persona líder que de alguna forma ayudaba o apoyaba a los demás en la solución, ¿verdad? Entonces ahora
hay otra persona que se va a dedicar a dar este tipo de apoyos, ¿verdad? Entonces, en una terapia de este tipo, también se va a hacer acompañamiento para hacer esa reorganización de familia, reorganización de roles. Entonces, está la aceptación, está la expresión, la reorganización y después viene una fase muy importante que es volver a retomar la vida, que es mirar la vida de cara al futuro, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cómo me reinvento yo en una vida donde ya no existe esta persona? Ujú. ¿Y qué puedo empezar a hacer para volver a vivir con la ausencia de esta persona? Y cuando yo hablo de volver a vivir es empezar a retomar todo aquello. Yo probablemente había dejado de salir, yo probablemente me había aislado de algunas personas, puede ser que me haya dado un tiempo para vivir mi duelo aparte de mi trabajo, aparte de mi vida social, y entonces se trata de retomar otra vez, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya logro eso, yo podría decir que yo ya elaboré el duelo y estoy capacitada para volver a salir a una vida totalmente funcional, más Ujú. fortalecida. Perdón, y vos me hablabas de terapias alternativas, Ujú, ¿verdad? También. correcto. Em, Habría que ver, ¿verdad? ¿Qué entendemos por terapias alternativas? Porque se puede hacer de todo. Entonces, puede ser desde todo aquello que la gente te dice, por ejemplo, la terapia floral, ¿verdad? Floral. A Sí, esa no la he no la han escuchado. No, escuchado, ¿verdad? tampoco. Que ¿No? tiene que ver, es muy parecido a la aromaterapia, pero Ajá. parte de la creencia, ¿verdad? Que hay una serie de flores que te permiten estar mejor, no solo por su aroma, sino por sus propiedades, Ay, ¿verdad? qué lindo. Ansiolíticas. Entonces hay gente que trabaja desde ahí. Está también la terapia, la aromaterapia, que también hay gente que te dice que puedes alcanzar niveles de relajación, ¿verdad? Con aromaterapia. Ujú. Em, Y están comprobados esos métodos, sí. no, no, Es hay muy, mucha, sí. Bueno, muy, es que yo muy yo soy especulativo. muy clínica, entonces Ajá. a mí me va, ¿verdad? Probablemente yo no voy a decirles que usted puede, pero yo creo que es descubra lo que le sirve, lo que le es Ujú. útil. ¿Cómo usted Exacto. descubre si esto funciona, si funciona para usted? Claro. ¿Verdad? Si nadar con delfines a usted le funciona, pues nade con delfines, Ajá. ¿verdad? Sí, exacto. Si hacer equinoterapia le funciona, pues busque un lugar donde hay caballos y vaya y haga equinoterapia. Ujú. Algunas personas les funciona pintar, ¿verdad? Entonces van, ¿por qué? Porque el pintar te ayuda a expresar. Ujú. Entonces vaya y también trabaje a partir del arte. Se trabaja mucho con hipnotismo en algunos casos, se trabaja Ujú. con visualizaciones, ¿verdad? Donde vos podés cerrar los ojos y adentrarte con la mente a estados de la conciencia más elevados o más profundos que te permitan hacer una conexión con la persona amada, ¿verdad? Entonces, si no te has Wow. despedido, despedirte. Ujú. Incluso en algunas visualizaciones a la gente se le pide que se imagine como un ser de luz, como un ser, ¿verdad? Que tiene la capacidad de trascender lo tangible, que vaya y busque a su ser querido, Ujú. ¿verdad? Que lo abrace, que se despida. Incluso en algunas oportunidades lo que se les invita a hacer es imaginarse que este ser querido está muy contento, está pleno, está realizado. Y entonces eso le va a permitir también a la persona eh, sentirse más tranquila y hacer una despedida, ¿verdad? Mucho más sana. Ujú. Sobre todo cuando no ha habido esa oportunidad, le pasa a muchas personas que falleció y no pudo despedirse. O por ejemplo, alguien que está en otro país y su papá falleció acá. Sí, muertes como repentinas. Exactamente. Ujú. Entonces, en ese caso sí se necesita mucho la silla vacía, no sé si lo han escuchado, ¿verdad? Entonces yo apago las luces, pongo una silla viendo hacia la pared, yo imagino que ahí está mi ser amado y entonces yo le hablo. Y verdad, y podría ser desde una despedida hasta confrontarlo. ¿Por Ujú. qué te fuiste? ¿Por qué no te despediste? Ujú. Yo estoy enojada, me haces falta, me dejaste sola. Ujú. Entonces, o te extraño mucho. ¿Verdad? Entonces, todo ese tipo de experiencias nos permiten hacer esa descarga, ¿verdad? De esa energía emocional que estamos reprimiendo y que nos causa tanto dolor. Claro, sí, qué importante. Me imagino que debe ser muy difícil, especialmente cuando se siente
que quedó algo inconcluso con esa persona. Como usted dice, Ujú. digamos, si estaban enojados y hubo una muerte repentina, Sí. que había algo ahí que no se logró concluir exactamente por el fallecimiento. Sí, una de las emociones que más vemos en las personas que han perdido a un ser querido es la culpa y el enojo, ¿verdad? La Ujú. gente está enojada, pero la gente a veces se siente muy culpable. Entonces, también hay que ayudar a cerrar esos ciclos, Ujú. ¿verdad? De qué forma yo me desprendo de esa culpa, de qué forma yo entiendo que las cosas no van a cambiar, ¿verdad? Aun cuando yo manejo esto tan nocivo para mí. Incluso también siento que tiene que ver mucho en cómo fue la muerte, digamos, porque a mí me parece que tal vez uno tiene más tiempo de prepararse si, digamos, hay una enfermedad y más bien sea como paulatinamente la Sí, muerte, ¿verdad? Y al contrario de si es una muerte repentina, ¿verdad? De tal vez, no sé, un accidente de tránsito, o no sé, un infarto, digamos. sí. Para las personas incluso puede ser, o sea, obviamente las 2 son durísimas, pero, tal vez podemos tener como ese tiempo previo de tal vez sanar como esas cosas y no quedarse con remordimientos, o en cambio, si es Total. repentino es un poco más complicado. Sí, Valerie, vieras que se hacen trabajos lindísimos alrededor de personas que están enfermas, Ujú, que ya tienen una muerte anunciada con ellas y sus familias, ¿verdad? Entonces, desde el paciente como tal, ¿verdad? Al que hay que trabajarle eso que va a ser inminente, definitivamente, la aceptación de que se va en algún tiempo y que además hay cosas que tiene que ir preparando. Y no solamente a nivel emocional, sino que hay que hablar de una manera muy fría de todo aquello que hay que preparar a nivel legal, a nivel económico. sí, qué duro. Sí, exactamente. Entonces, trabaja, yo creo que es eso, es aprender que la muerte es inherente a los seres humanos y que debemos hablar de la muerte como algo normal, Ujú. natural, ¿verdad? Si tenemos esa capacidad o si empezamos a formar y a desarrollar esa capacidad en las personas, yo creo que enfrentaríamos con menos dolor estos procesos de muerte, ¿verdad? A las familias, por ejemplo, se les reúne Ujú. y se trata el tema y pueden hablar previamente de todo lo que están sintiendo, de los temores que tienen, de los enojos que tienen, de la impotencia que están sintiendo porque esta otra persona que está aquí va a fallecer en algún momento cercano. Y empiezan también a hacer reorganización de roles. Bueno, Ujú. es que vos te encargabas de tal cosa y ahora ¿quién se va a encargar? A veces la misma persona dice, bueno, mira, yo creo que vos sos la indicada ahora para asumir ese rol. Sí, pero a mí eso me duele. Sí. Sí, Claro. pero va a pasar. ¿Verdad? Entonces vieran qué rico, porque en el momento que llega no es que no duele, pero de alguna forma están más preparados cognitiva y emocionalmente para Ujú. enfrentarlo, ¿verdad? Sí. Totalmente, sí. Y qué difícil el tema también de afrontar la propia muerte, digamos, la mortalidad de uno mismo, porque Sí. es algo completamente diferente. Yo siento que igual todo el mundo sabe que por supuesto todos nos vamos a morir, pero a mí me interesa saber cómo, bueno, ya usted lo mencionó, pero qué más se puede hacer como para uno irse preparando a uno mismo para aceptar eso. Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho sobre las creencias. Yo les decía a ustedes al principio que nosotros nos vamos a sentir a partir de cómo pensemos. El repertorio de creencias que tenemos los seres humanos son los lentes con los que vemos el mundo, Ujú. ¿verdad? Yo me percibo a mí misma, me percibo a las personas, percibo el resto de lo que me rodea a partir de esos lentes que yo me pongo, que son mis creencias. Entonces, si mis lentes están muy orientados al catastrofismo, pues probablemente así yo veo el mundo. Si mis lentes están llenos de esperanzas, pues probablemente así veo el mundo, ¿verdad? Y por el estilo. Entonces, cuando una persona está enfrentando su propia muerte con mucho temor, de una forma muy negativa, sin lograr desprenderse de la vida que deja, pues hay que trabajar sobre las creencias. En primer lugar, validando lo que la persona siente, porque yo creo que es muy importante entender que no debe ser fácil Ujú. enfrentarse a su propia muerte. Todos Sí. queremos una buena y larga vida, ¿verdad?
Entonces, dejar, despedirse de lo que yo dejo, eso duele mucho. Hay que enfrentarlo con la verdad, ¿verdad? Yo no puedo mentirle, por ejemplo, a un paciente que tiene cáncer y que va a morir pronto. A veces llegan los pacientes, por ejemplo, a consulta y cuando ya uno lee el expediente, antes de que llegue, uno sabe que no mejoró, Ujú. que hay metástasis, por ejemplo, con el cáncer, ¿verdad? Y cuando ya llega, yo sé que ya sabe esa noticia. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás lidiando con eso? ¿Ya se lo comentaste a tu familia? ¿Cómo reaccionó esa familia? ¿Qué es lo que más te duele? Ujú. ¿Qué estás haciendo con tus propias emociones? Ok, tus días están contados. ¿Qué vas a hacer con esos días que tenés contados? Porque puedes dedicarte solamente a llorar y a sufrir Ujú. porque no tenés una vida más larga, o puedes dedicarte a vivir bien el tiempo que te queda, Sí, disfrutar. ¿verdad? Entonces yo creo que es enfrentarlo en el marco de la realidad y sobre todo poder hablar de eso Ujú. con toda sinceridad, Ujú. sin tabúes, sin tapujos, sin esconderlo. No, es que yo no lo voy a hablar de la muerte porque, o no digan muerte, porque va, ¿verdad? No, es que hablemos de eso porque es lo que va a pasar y elaborémoslo y lloremos y enojémonos, ¿verdad? ¿Para qué? Porque ese verbalizarlo nos permite Ujú. asumirlo, ¿verdad? Lo que no se habla puede que no exista. Sí. Es cierto. Y qué duro también porque, o sea, sí, hablarlo definitivamente ayuda a combatirlo, pero muchas veces también se genera depresión y ansiedad y trauma alrededor de la muerte y de la propia muerte, digamos, muy real. Y Ujú. digamos, yo he escuchado que se está empezando a considerar, a reconsiderar el uso de sustancias psicodélicas como el LSD y los hongos psilocíbicos. No sé si usted sabe algo al respecto. ¿Qué piensa de eso? Vieras que no tengo un conocimiento profundo en el tema, sí lo he escuchado. Yo soy del criterio que siempre que estés elaborando conscientemente, eso es útil. O sea, si alguna situación solo te saca de la realidad por un momento para poder soportar una realidad dura, de nuevo vas a caer a esa realidad y te quedaste estancado, ¿verdad? Entonces yo sí creo que es muy importante que la elaboración del dolor, ¿verdad? No solo del duelo, del dolor, del que sea, se haga de una forma consciente, que te permita no solo sufrirlo, sino también trabajar sobre todas aquellas emociones que estás experimentando y sobre todos aquellos procesos cognitivos eh, de los que estás siendo presa a partir de ese dolor, ¿verdad? Entonces, em, hay muchas personas que refieren a partir de esto que estás mencionando procesos, no solamente la alteración cognitiva y emocional, sino procesos de elevación que les permiten sacar de una manera distinta. Tuve una paciente que me dijo que con LSD tuvo una experiencia muy rica sobre un duelo muy pegado que ella tenía, no precisamente con una persona que falleció, sino con una persona con la que había terminado, ¿verdad? Con la que había Ujú. habido una ruptura. Y que para ella fue una vivencia muy rica todo lo que pudo sacar ese día. O sea, que incluso tuvo una revelación, decía ella, que nunca había tenido, ¿verdad? Ajá. Que nunca había tenido. Y que eso le había permitido experimentar su dolor de una manera mucho más profunda y mucho más real, ¿verdad? Entonces, en resumen, si te sirve, aprovéchelo, ¿verdad? Ujú. Si eso le aleja de una vivencia consciente, pues entonces estaríamos mal. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando yo vuelva a la realidad, pues probablemente quedé estancada, no elaboré, no trabajé. Pero sí sé, Diego, que a mucha gente le está resultando bien y que hay mucha gente trabajando a nivel de investigación y de Ujú. investigación seria, ¿verdad? Con este tipo de alternativas. Y yo creo que cualquier tipo de trabajo que se base en un proceso de investigación con hallazgos reales, pues tiene que valer la pena, ¿verdad? Y Ujú. si a la persona o a las personas les está ayudando a vivirlo de una manera eh, más profunda, real y productiva para su vida, pues yo creo que sí. Ujú. Sí, eso es cierto. Sí, todavía está muy, em,
en un proceso como muy no maduro, digamos. Pero yo siento que es algo súper interesante Yo creo como que es que no para todo el futuro. mundo lo vive igual, Ujú, ¿verdad? No todo el mundo lo experimenta igual, porque como te digo, esta chica dice, para mí fue una revelación, yo lo viví muy diferente y incluso pudo llamar a gente y expresar cosas que antes no había podido expresar. Ujú. Ahora, mi gran pregunta es, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué te pega para no poder expresar? Y es ahí donde tenés que trabajar, porque entonces, ¿qué pasa cuando ya no tenés este tipo de efectos? Ya no expresas, ya no puedes sacar, ya no puedes vivirlo. ujú. Es que yo creo que no es tanto el efecto, sino la experiencia La experiencia. que esos psicodélicos, que esas sustancias sí pueden, sí realizan, porque Sí. son, o sea, he escuchado que hay, digamos, se categorizan como entre los tanatomiméticos, que son los que emulan un proceso de muerte, o con lo que le llaman como la muerte del ego, como Ujú. la ayahuasca, y Ujú. Ajá. entonces eso como que pasa a la persona que está en terapia por ese proceso de muerte antes de la muerte en sí. Entonces es como prepararla Una antes. vivencia. Exactamente. Bueno, pero este tipo sí, de hecho sí, y este tipo de experiencias también se logran con visualizaciones, también, ¿verdad? Ujú, Ujú. Yo creo que es eso, te permite, estoy de acuerdo con vos, te permite experimentar, ¿verdad? Una sensación y una emoción y prepararte para. ujú. Sí, sí, sí. Yo siento que como usted dice, lo más importante, al final de cuentas, es la percepción que uno tenga, uno como individuo y en general también como cultura, alrededor de la muerte. Lo más importante es cambiarla y no que sea algo como negativo, algo que usted dijo, no hablemos de la muerte, que no se diga muerte. Siento que es muy importante uno poder quitar como ese tabú, poder hablar no solo de la muerte en general, sino de los sentimientos y de las emociones que la muerte y la pérdida de un ser querido genere, a final de Ujú. cuentas. Siento que eso es lo más Bueno, importante. los rituales que hacemos cuando alguien fallece, ¿verdad? A veces son rituales que se centran solamente en el dolor y en algo Sí. muy negativo. Ya ahora no se usa tanto, pero tal vez ustedes recuerdan o han escuchado hablar de este tiempo de luto, Ujú, donde la gente usaba ropa negra durante mucho tiempo, ¿verdad? Y no salía y no podía darse el permiso de disfrute porque eso estaba muy mal visto. O como los 9 días aquí, digamos Bueno, los que. famosos Ujú. 9 días también, ¿verdad? Y donde esos 9 días llorábamos y llorábamos y Ajá. llorábamos, pero ¿por qué no, a pesar de la ausencia que me ocasiona esa sensación de ausencia que me ocasiona el que ya esta persona no esté y ese dolor que yo puedo estar experimentando, ¿por qué no celebrar la vida? Ujú. Lo que yo viví con esa persona. ¿Por qué cuando yo me despido no poner videos y no bailar y tomar vino ujú. y no ponernos ropas de color, ¿verdad? Sí, Y sí. entonces, claro, ¿le voy a extrañar? Claro que le voy a extrañar, pero qué bien que vivimos, cómo nos reíamos, Ujú. cómo disfrutábamos, Sí. ¿verdad? Entonces yo creo que es esa percepción que tenemos acerca de la muerte lo que hace que a veces nos duela más Ujú. Claro. y nos cueste tanto superar y desprendernos, ¿verdad? Porque el desprendimiento yo creo que es lo que más nos cuesta en Ujú. relación con la ida de un ser querido. Sí. Yo quería hablar que, bueno, como que pasáramos un poquillo al tema, de, digamos, como esta idea de la propia autonomía del cuerpo, ¿verdad? Ujú. De qué hago y qué no hago. Este, como un poco de la eutanasia, ¿verdad? Que habláramos un poco de los procesos. Ya vamos a tener un episodio exclusivamente para este tema, pero más o menos cómo se vive como ese proceso. El tener la opción de decidir si quiero prolongar mi Ujú. muerte o si quiero más bien acelerarla. Claro. Yo creo que se trata de el morir bien, Ujú. ¿verdad? Y el dignificar a la persona. A veces, cuando no es a mí que me está tocando directamente la muerte, sino que es
de manera indirecta, por ejemplo, es mi familiar, puede ser que yo en ese afán de sostenerlo conmigo prolongue su vida, pero prolongue su vida con mucho sufrimiento, ¿verdad? Ujú, Entonces, hoy hay muchísimos movimientos en pro de permitir que la persona decida cómo quiere morir y que ujú, pueda prepararse, ¿verdad? Ese tipo de muerte que va a tener. Sin embargo, todavía por una serie de conflictos a nivel ético y moral, pues mucha gente no está de acuerdo con esto, ¿verdad? Yo sí soy de la posición que deberíamos tener el derecho ujú. de decidir cómo morir y de decidir si tenemos que morir en un momento Ajá. donde ya yo no tenga calidad de vida, ¿verdad? Entendiendo por calidad de vida una vida sana donde yo tenga disfrute a pesar de mis condiciones, ¿verdad? Porque puede ser, por ejemplo, que yo sea una persona que no sé, en un accidente perdí los miembros tanto inferiores como superiores, ¿verdad? Y alguien dice, no, eso no, ¿quién va a Ujú, vivir así? Pero que yo te diga, pero yo tengo calidad de vida, ujú, yo lo estoy disfrutando y yo disfruto de la gente que tengo alrededor, yo disfruto de las actividades que en este momento estoy haciendo a pesar de. Pero puede haber que otras personas, ¿verdad? Aún teniendo, entre comillas, todo, ya no tengan calidad de vida y que además están enfrentando procesos de enfermedad muy dolorosos y muy desgastantes. No solo desgastantes, por ejemplo, a nivel económico, a nivel temporal, sino también desgastantes a nivel físico y a nivel emocional, ¿verdad? Y entonces arrastran no solamente su propia vida, sino todo lo que hay a su alrededor, donde sus familias económicamente ya no tienen recursos para poder enfrentar esa situación, donde además están muy desgastados, han dejado trabajos, todos están sufriendo, donde ya el dolor es inaguantable, ¿verdad? Y la persona debería tener esa potestad para decir, ya yo no puedo más, hasta aquí quiero vivir, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que todavía estamos en pañales al respecto porque desde una visión muy religiosa, ¿verdad? Va a costar mucho que nos abramos a esta posibilidad. Ahora, existe otra, no hablando precisamente de eutanasia, sino existe también esta preparación para las personas que están enfermas y que se enfrentan ya a su muerte, que puedan decidir, ¿verdad? Bueno, y hablar de eso abiertamente, cómo van a ser sus actos fúnebres, qué quieren que pase, ujú. hablar del testamento abiertamente, ¿verdad? Entonces, en esto yo creo que sí hemos avanzado bastante, que hay movimientos que activamente están trabajando por una buena muerte. Ujú. Dino, para ir ya como cerrando, ¿cuáles serían como recomendaciones a nivel general, digamos, que les podríamos dar a las personas que nos están escuchando, para afrontar la muerte de un ser querido? Eh, en primer lugar, empezar a modificar nuestras creencias sobre la muerte, Ujú, ¿verdad? Entender que la muerte es algo natural y que si bien el cuerpo no está, el afecto no se tiene por qué ir. Y ujú, yo podría seguir viviendo una conexión con la persona que ya no está de una manera distinta. Y yo creo que a veces lo que más duele es porque los cortes se hacen de manera radical. La persona ya no está y yo pienso que ya no hay nada más que vivir, pero yo puedo vivir mucho todavía, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay que hacer una educación en torno a empezar a criar a los más pequeños con una concepción muy diferente con respecto a la muerte. Ahora hay cuentos para niños sobre la ujú, muerte que a mucha Cierto. gente no le gusta, ¿verdad? Porque hay cortos bien interesantes acerca de la muerte, ¿verdad? Que es el campo de ustedes, ujú, donde el niño empieza a entender la muerte de una manera, ¿verdad? De una manera apta para su edad, pero Ujú. empieza a procesarla, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante empezar a trabajarla de una manera diferente. ujú, Una vez que eso pasa y que a mí me está doliendo mucho, pues es hacer esos procesos de duelos con el acompañamiento que a mí me haga bien, ¿verdad? Ya sea un profesional en salud mental o personas cercanas que me permitan a mí entender que yo tengo permiso de expresar y que me voy a llevar el tiempo que yo necesite y que eso ujú. está bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos duele tanto cuando se mueren nuestras mascotas, ahora cómo no vamos a Sí, vivir el dolor, ¿verdad? De las personas justo que eso le iba amamos. a decir, digamos que también ahora que usted menciona eso de los niños es interesante porque
usualmente hablamos como de la muerte de cuando nos pasa ya a nosotros grandes o tal vez de nuestros abuelos que uno ya un poco se va familiarizando con la idea, ¿verdad? Pero cuando somos pequeños, afrontar la muerte es muy diferente a cuando ya somos adultos, porque tenemos como menos conciencia de lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo que cuando se murió mi abuelita muy, muy pequeña, yo me levantaba en las madrugadas llorando y no sabía qué estaba pasando. Y yo le decía a mi mamá como, no, pero lléveme donde abuelita, o sea, ¿qué está pasando, verdad? Porque ella no Claro, está. Y es súper interesante también, digamos, cómo uno lo vive de niño y cómo las personas alrededor nos ayudan también como a afrontar esa idea, ¿verdad? Que es muy diferente a cuando somos adultos. O incluso no solo cuando se muere algún familiar, sino de la pérdida de alguna mascota, que para mí debe ser, o sea, es igual de doloroso tal vez, ¿verdad? Depende del apego claro, emocional y todo. Em, pero sí, como que se me vino eso a la mente y es súper importante también. claro. Bueno, ve, cosas tan sencillas como cómo afrontamos la muerte de una mascota. Yo conozco gente que se le muere la mascota al chico y se lo ocultan, un hámster, se lo Ajá, Ujú, sí, ocultan y ¿qué hacen? Van y le compran otro para que ujú, no se dé cuenta. Entonces, ¿cómo desarrollo yo estrategias de afrontamiento y habilidades emocionales cuando no me permiten sufrir? eso es sí. Es cierto. que debemos sufrir y no pasa nada. Debemos sufrir. Ahora, ¿qué es lo que hago yo como adulto? Acompañar, Ujú, Ujú, ¿verdad? ¿Te duele? Lloremos. Claro, es que cuando nos sentimos tristes lloramos. Ay, veamos fotos de Pequi, ujú, ¿verdad? ujú. Vamos a ver fotos. ¿Te acordás? Dibujémoslo. sí, ¿Te hace falta? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué se te ocurre que te gustaría estar haciendo ahora con Pequi? ujú, ¿Verdad? Entonces vamos a hacer un dibujo. ¿Qué te parece si lo hacemos en plasticina y lo ujú. ponemos acá? Y de esa forma también uno va normalizando también Normalizando. hablar Totalmente, sí. sobre la muerte y sobre lo que nos pasa y lo que nos sentimos. Claro, así es, ¿verdad? Los chicos muy pequeños a veces no los dejan ver, por ejemplo, cuando pierden a sus papás, Ujú, no los dejan verlos. ujú. Tiene que verlo, Qué vaya, duro. tóquelo, ¿verdad? Y porque piensan que los chiquitos, a pesar de que no cuentan con la experiencia que un adulto para afrontar la realidad, Ujú, sí cuentan con una serie de recursos a nivel interno que les permite ir elaborando aún a su corta edad, pero Ujú, necesitamos ayudarles a que experimenten o permitirles, ¿verdad?, que experimenten. sí, Claro que nos duele mucho ver a un pequeñito sufriendo, sí, sí. sí. ¿verdad? Pero sí es muy necesario y me gustó esa palabra que vos utilizaste, ¿verdad? Normalizar, entender que esto es parte de nuestra vida. Ujú, Y es que al final de cuentas se puede hacer por tratar de protegerlos, pero no se tiene la idea de que más bien en esa protección, entre comillas, es una forma de dañarlos, en cierta forma también, Totalmente. evadiéndolo. De inutilizar a la persona, yo ujú. creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo no permito que vos te enfrentes a ciertas experiencias, no desarrollas esas habilidades y esas estrategias de afrontamiento, ¿verdad? Yo creo que enfrentaríamos muy distinto la muerte, las personas en general, si la normalizáramos un poco más, ¿verdad? Si entendiéramos que esto es parte de nuestra vida, eh, que cada día la enfrentan muchas personas y que en la medida en que nosotros entendamos que la vida sigue, ¿verdad? Porque es eso, la vida sigue a pesar de, Ujú, eh, podemos vivirla de una manera más sana. sí. Bueno, Dino, muchísimas gracias por estar aquí. Fue un placer de verdad tenerla y fue una súper conversación. Este fue el segundo episodio de Ciclos Podcast y los esperamos en el que sigue.